Bien, continuamos en esta siguiente parte y vamos a ver las reacciones de la enzima ácido graso sintetasa 1 en la biosíntesis de los ácidos grasos. La primera reacción va a ser la transferencia de acetil, la segunda la transferencia de malonil, la tercera la condensación del acetil con malonil, la cuarta la primera reducción, quinta deshidratación, la sexta segunda reducción y la séptima la translocación. Bien, entonces empezamos con la primera reacción que es la transferencia del acetil y como su nombre lo dice, transferencia de acetil, vamos a utilizar a la enzima acetiltransferasa. Fácil, ¿no? Y como su nombre también nos da la actividad, va a transferir un grupo acetilo que va a provenir de un acetil-CoA, perdiéndose la CoA, y este grupo acetilo de dos carbonos se va a unir al residuo de grupo sulfidrilo del residuo de cisteína dentro de lo que es la enzima condensante. Lo vamos a tener unido acá, el grupo acetilo. Entonces una molécula de acetil-CoA ingresa y la acetiltransferasa transfiere el resto acetilo al sitio activo de la enzima condensante, acá lo tenemos. Pero se dice que primero se va a transferir a la proteína transportadora de acilos e inmediatamente pasa a la enzima condensante. Pero al final, acá esquematizado tenemos que va a ir entonces a la enzima condensante, es donde se va a quedar el grupo acetil. Esa es la primera reacción, transferencia de acetil utilizando la acetiltransferasa. La segunda reacción va a ser la transferencia de malonil. Como el nombre lo dice, vamos a utilizar a la malonil transferasa, ¿no? Fácil. Y como el nombre lo dice también, va a transferir un grupo malonilo, que es un grupo de 3 carbonos, se va a perder la CoA, parecido a la vez pasada, se pierde la CoA y ahora el grupo malonil de 3 carbonos se va a unir al residuo de grupo sulfidrilo de la 4-fosfopanteína dentro de la proteína transportadora de acilos. Entonces ya tenemos unido acá al grupo acetilo y acá al grupo malonilo. Entonces el malonil-CoA formado ingresa, se une al residuo de la fosfopanteína de la proteína transportadora de acilos por acción de la maloniltransferasa. Entonces ya tenemos acá grupo acetilo y grupo malonilo. Siguiente, condensación del acetil con malonil. Entonces, como el nombre también lo dice, ¿qué enzima va a condensar? La enzima condensante, la KS. ¿Y qué es la condensación? La condensación es la unión de nuestro grupo acetilo con el grupo malonil de acá. Es decir, lo vamos a unir. Pero en este proceso de la unión de un grupo acetilo con el grupo malonilo se pierde un CO2, el que está sombreado en verde. Y si recordamos, ese CO2 era el CO2 que se unió en un principio al malonil, ¿no? Es el que se une por la enzima acetil-CoA carboxilasa. Entonces acá se está liberando el CO2 que se unió transitoriamente a los intermediarios. Entonces al final, cuando ya condensamos el grupo acetil con el grupo malonil, y con la pérdida del CO2 nos queda un compuesto de 4 carbonos unido al residuo de fosfopanteína dentro de lo que es la proteína transportadora de acilos. Esto se va a llamar beta-cetobutiril ACP porque está unido al ACP. Entonces el carboxilo libre del malonil se separa como CO2, se produce la unión del acetil con malonil catalizado por la enzima condensante en su actividad cetosil sintasa para formar el acetoacetil ACP y se libera el acetilo de la enzima condensante. ¿No? Acá ya tenemos a la enzima condensante libre, ya no tiene nada unido. Entonces acá dice, el átomo de carbono de CO2 que es formado en esta reacción, el de acá, es el mismo que se introdujo originalmente en el malonil a partir de un bicarbonato mediante la reacción del acetil-CoA carboxilasa. Entonces el CO2 se encuentra transitoriamente unido por enlaces covalentes durante la biosíntesis de ácidos grasos y se elimina a medida que se inserta cada unidad de 2 carbonos. Entonces acá ya tenemos un compuesto de 4 carbonos unido al ACP y el CO2 solamente se unió transitoriamente. Bien. La cuarta reacción, primera reducción, reducción del grupo ceto. Aquí la enzima el cetoacil ACP formado se reduce a un hidroxiacil ACP por acción de la cetoacil reductasa. Esta de acá, la cetoacil reductasa. Entonces acá va a venir a tallar la utilización de los NADPH que hablamos en un principio, que venían de dos fuentes, ¿no? De una fuente que era la enzima málica y la otra la vía de las pentosas fosfato. Acá, en las reducciones, van a utilizar el NADPH del que hablamos en un principio. Entonces la primera es por la cetoacil reductasa
utilizada NADPH y formamos el beta hidroxibutiril ACP. ¿No? Lo que se ha degradado es este doble enlace que teníamos acá, ¿ya? Con la introducción de electrones a partir de NADPH. Bien, esa es la primera reducción. Cuarta reacción del proceso. Quinta reacción, deshidratación. ¿Qué va a ser la deshidratación? La hidroxiacil deshidratasa, ¿no? ¿Y qué quiere decir deshidratación? Pérdida de una molécula de agua, la de acá. Y en el proceso en el cual se está perdiendo la molécula de agua, de la deshidratación, se está formando un enlace trans delta 2 acá. Este enlace no se ve acá, pero es un hidrógeno para un lado y el otro hidrógeno para el otro. ¿Ya? Es un enlace trans delta 2. El compuesto se llama trans delta 2 butenoil, ¿no? ACP siempre porque está unido a la proteína transportadora de acilus, todo el compuesto. ¿Ya? Hidroxiacil deshidratasa. Entonces la quinta reacción. La sexta reacción es la segunda reducción o saturación del enlace carbono-carbono. Ese enlace trans delta 2 que se formó se reduce también con utilización de NADPH. Entonces acá tenemos los dos lugares donde se está utilizando NADPH. La enzima que va a actuar en este proceso va a ser la enoil reductasa. Bien, se va a reducir este doble enlace y nos vamos a formar el butiril ACP, que ya es un compuesto de 4 carbonos que se va a quedar así, unido al ACP. Translocación, la séptima reacción. ¿Qué es la translocación? Simplemente va a ser mover este grupo butiril que está unido al residuo de fosfopanteína de la proteína transportadora de acilos, lo va a mover al residuo de cisteína de la enzima condensante. Acá, lo mueve. ¿Ya? Solamente es eso. Translocación es el movimiento. Bien. Entonces la cadena en elongación que está unida al grupo 4-fosfopanteína del ACP es traslocada al residuo de cisteína de la enzima condensante. El grupo 4-fosfopanteína va a quedar libre para que se pueda unir un malonil de nuevo. Acá. Entonces se puede unir un malonil de 3 carbonos y se puede repetir el ciclo de nuevo hasta que lleguemos a los ácidos grasos saturados de 16 carbonos, que es el ácido palmítico, que es el compuesto final de toda la reacción. Bien, entonces, ¿cómo iniciamos una segunda vuelta? Acá tenemos nuestro grupo butiril, ya se traslocó, ya se unió a la enzima condensante. Y entonces va a haber, en las siguientes vueltas, se obvia el primer paso, o sea, la primera reacción, que es la transferencia de acetil. Ese paso ya no va a existir en las siguientes vueltas. De frente nos vamos al segundo paso, que era la transferencia de malonil. ¿Y por qué ya no va a existir la transferencia de acetil? Porque ya tenemos acá un grupo de 4 carbonos, entonces ya no necesitamos que se transfiera un grupo acetilo acá, como ocurría en la primera reacción. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a transferir un malonil, nos va a quedar acá un malonil de 3 carbonos con el butiril de 4 carbonos, y va a ocurrir la condensación, de nuevo, pero la condensación ahora va a ser entre un grupo de 4 carbonos y uno de 3, y va a quedar al final un compuesto de 6 unido a la proteína transportadora de acilos, porque recuerden que siempre se pierde una molécula de CO2. Y este compuesto de 6 va a pasar por la primera reducción, la hidratación, la segunda reducción y de nuevo por la translocación. Y en la translocación va a quedar acá, un grupo de 6. Se unirá otro malonil, ¿ya? Ocurrirá lo mismo, y acá ya no tendremos 6 sino 8. Y así el ciclo se repetirá varias veces hasta que al final aquí quede el ácido palmítico de 16 carbonos y ya se libere después. Se libera cuando llega a 16, solito se libera por la enzima tioesterasa. Ya no se alarga más. Bien. Entonces la liberación del ácido graso, ¿no? 7 ciclos de condensación y reducción producen el ácido graso saturado palmítico de 16 carbonos, sin dobles enlaces. Ese es el producto final. El alargamiento de la cadena, entonces, por razones no bien conocidas, se detiene en este punto, cuando llega a 16 carbonos. Y ahí se libera el palmitato libre de la molécula de la proteína transportadora de acilos por la acción de la actividad hidrolítica tioesterasa de la enzima multifuncional. Eso es lo que les decía. Regulación de la síntesis de ácidos grasos.
Bien, entonces la tasa de lipogénesis, es decir, de síntesis de ácidos grasos, es alta cuando hay buena alimentación, es decir, alto consumo de carbohidratos, porque estos carbohidratos favorecen la formación de triglicéridos a partir de los carbohidratos. En cambio, en el ayuno va a ser baja, ya que en el ayuno los ácidos grasos no se van a estar sintetizando, sino se va a necesitar que se utilicen como energía. En la descompensación diabética también es baja o en exceso de grasas en la dieta también, porque si hay exceso de grasas no se sintetiza, más bien cuando hay exceso de carbohidratos, ahí es cuando a partir de los carbohidratos se forman grasas. Eh, la enzima clave para la velocidad de la biosíntesis de ácidos grasos, recordar que es la acetil-CoA carboxilasa, la primera enzima que forma malonil-CoA. Y recordamos que su forma activa es en estado desfosforilado, entonces es el sitio más importante de regulación. Y esta enzima va a tener varios reguladores, ¿no? La acetil-CoA carboxilasa. Por ejemplo, tenemos que el glucagón y la epinefrina o adrenalina lo que hace va a ser fosforilar a la enzima, entonces la inactiva, porque su estado activo es desfosforilado. Bien, el citrato va a ser un activador alostérico, ¿no? Es decir, cuando hay citrato, bastante citrato, se va a activar a la acetil-CoA carboxilasa para que se sinteticen ácidos grasos. Recordar que el citrato era nuestra fuente de acetil-CoA. La insulina también lo que hace es activar la conversión de citratos a acetil-CoA activando la citrato liasa. Las hormonas son una regulación covalente, ¿no? Glucagón, epinefrina o insulina. El palmitoil-CoA va a ser un retroinhibidor, es decir, el mismo producto final de todo este proceso que es el ácido palmítico. Cuando hay bastante, inhibe para que no se siga produciendo más. Eso es un retroinhibidor, como un feedback negativo sobre el acetil-CoA carboxilasa. Y acá vemos el mismo gráfico que vimos en la clase pasada de beta-oxidación. Entonces vamos a volver a explicarlo, ahora integrando las dos vías metabólicas, la síntesis de ácidos grasos y la beta-oxidación. Entonces vamos a tener dos situaciones, ¿no? Recordar, una situación de abundancia de energía, es decir, cuando hay glucosa en sangre alta, elevada, por ejemplo, postprandial, no acabas de comer, acabas de tomar desayuno, eso incrementa la insulina, ¿no? Que su objetivo de la insulina es disminuir esa glucosa en sangre elevada, pero eso es otro tema. ¿Qué va a hacer en lo que nos estamos viendo ahora, en la síntesis de ácidos grasos? Cuando hay bastante glucosa en sangre elevada, cuando hay energía disponible, va a desfosforilar a la acetil-CoA carboxilasa a través de una fosfatasa, bien, activándola, ¿no? Recordamos que su forma activa es desfosforilada. Entonces esta acetil-CoA carboxilasa va a poder catalizar la formación de la acetil-CoA hacia malonil-CoA, ¿no es cierto? Y la glucosa, recordamos que a partir de la glucosa es de donde proviene la acetil-CoA para la síntesis de malonil-CoA, ¿no? O a partir de los aminoácidos también. Y también recordamos entonces que el malonil-CoA, cuando hay bastante cantidad de malonil-CoA, se encuentra inhibida la carnitina aciltransferasa 1. Entonces se encuentra inhibida la beta-oxidación cuando está estimulada la síntesis de ácidos grasos. Bien, y la otra situación es el ayuno prolongado, cuando tenemos la glucosa en sangre baja, no has comido 3 días, por ejemplo, o 2 días, y el glucagón ahí incrementa, que es una hormona contrainsular, contrarreguladora, que su objetivo más bien es incrementar la glucosa en sangre, y por eso es que estimula bastante lo que es la gluconeogénesis. ¿Qué también hace? Inhibe a la acetil-CoA carboxilasa mediante la activación de una proteína quinasa A, va a fosforilar a la enzima, por lo tanto la va a inactivar, y como está inactivada no se va a producir malonil-CoA. Y recordamos que cuando no se produce malonil-CoA, la inhibición sobre la carnitina aciltransferasa 1 no existe, por lo tanto está estimulada la beta-oxidación, entonces los ácidos grasos se van a degradar hasta acetil-CoA, ¿no? Y por ejemplo en la descompensación diabética, ¿no? Recordamos que si se está formando bastante acetil-CoA y se está formando bastante glucosa a partir de la gluconeogénesis por el glucagón y se gastan los intermediarios en ciclo de Krebs, el acetil-CoA pasa más bien a la cetogénesis y no al ciclo de Krebs para la producción de energía, ¿no? Entonces acá lo tenemos, ¿no? El aumento de la glucosa aumenta la insulina, activa la acetil-CoA carboxilasa, que recordamos que es el primera enzima en la síntesis de ácidos grasos y la más importante en la regulación. Nos forma malonil-CoA, que es el primer intermediario, inhibe la carnitina aciltransferasa 1 disminuyendo la beta-oxidación. Entonces cuando está estimulada la síntesis de ácidos grasos está inhibida la beta-oxidación.
Caso contrario, cuando disminuye glucosa en sangre, aumenta el glucagón, inhibe la acetil-CoA carboxilasa, disminuye el malonil-CoA y se estimula la carnitina aciltransferasa 1, que recordamos que era la enzima más importante en la regulación de la beta-oxidación. Entonces, incrementando la velocidad de la beta-oxidación. Entonces, cuando disminuye la síntesis de ácidos grasos, incrementa la beta-oxidación. Son dos rutas metabólicas reguladas recíprocamente. Nunca van a estar estimuladas las dos al mismo tiempo. Bien, entonces estos ácidos grasos tienen sistemas de alargamiento de cadena. Es decir, otros ácidos grasos de cadena más larga se van a formar a partir de este palmitato que salió de las primeras reacciones que hemos estado viendo. Entonces, por ejemplo, se puede desaturar, es decir, se puede formar dobles enlaces, formando palmitoleato con un doble enlace delta 9. Se puede alargar a estearato de 18 carbonos. Se puede alargar más, a ácidos grasos saturados más largos. Se puede desaturar a oleato, el ácido oleico, delta 9. Y después la desaturación del oleato a otros ácidos grasos más complejos. Por ejemplo, este se da solo en plantas, el linoleato y el alfa-linolenato. ¿Por qué? Porque estos son ácidos grasos esenciales, estos dos que están sombreados. Y como ácidos grasos esenciales no se pueden formar en el cuerpo humano, se necesitan ingerir con la dieta. O sea, el ser humano no es capaz de formar estos dos ácidos grasos. Esto sí, ¿no? El araquidonato si lo formamos, el linolenato también. El araquidonato, recordar que es parte importante de los fosfolípidos de membrana celular, sobre todo. Bien, entonces las reacciones de elongación de los ácidos grasos, por ejemplo, son el ácido graso elongasa del retículo endoplasmático, que para alargar la cadena, ¿no? La elongación es el alargamiento de cadena, utiliza malonil-CoA. Las cadenas van a ser unidas a coenzima A en vez de la CP, y actividades enzimáticas tienen diferentes proteínas, ¿no? Hay también elongación citoplasmática, que tiene como sustratos ácidos grasos de 10 átomos de carbono y los insaturados. Por ejemplo, en el cerebro los sustratos también son ácidos grasos de cadena muy larga, utilizados en la síntesis de fingolípidos, que son lípidos sobre todo que están en las vainas de mielina, por ejemplo. Durante lo que es la mielinización aumenta mucho esta actividad, la mielinización del sistema nervioso central. Elongación también hay mitocondrial, y cuando es mitocondrial se dice que es el proceso completamente inverso a la beta-oxidación. Tenemos como donador al acetil-CoA. Y para la desaturación de los ácidos grasos, es decir, para la formación de dobles enlaces, esto se da en la membrana del retículo endoplasmático liso. Lo lleva a cabo una oxidasa de función mixta, se llama acil-graso-CoA desaturasa, que va a utilizar NADPH como donador de electrones, ¿no? Esto va a pasar al citocromo B5, forma de FATH2, y después una molécula de fierro va a ser el que va a donar electrones al final, ¿no? Y acá nos va a formar, por ejemplo, un doble enlace, ¿no? Formando de un acil-CoA saturado a un acil-CoA monoinsaturado.